Hola, ¿cómo estás? Buenos días para ti. Espero que te encuentres muy bien. El video de hoy lo vamos a dedicar a una temática que muchas veces siembra mucha confusión para las personas que están aprendiendo y que quieren poder interpretar la astrología o la carta natal de la forma más eficaz posible. Ese tema tiene que ver con el sol, la luna y el ascendente. Muchas veces sabemos que los tres factores son de importancia primordial en la interpretación. Si hay tres factores que destacar en la astrología, en la interpretación y la sintetización de la lectura de la carta natal, tiene que ver precisamente sobre esos tres factores. Pero a menudo no sabemos si realmente la persona va a encarnar más sus aspectos lunares, su ascendente, su signo solar, si son muy diferentes, cómo se van a ir complementando, si son muy similares, cómo va a ir afectando, si es positivo o negativo tener sol y ascendente del mismo signo, etc. Entonces, vamos a tratar de hablar de esta temática y de poder brindar claridad sobre el asunto. Primero que todo, es importante definir qué es el signo lunar. En nuestra carta natal o la carta natal de cualquier tipo de evento para el cual podemos levantar la carta, ya sea un matrimonio, un negocio, un trasteo o lo que sea, el signo lunar se refiere a nuestro signo instintivo. ¿Dónde estaba la luna cuando yo nací? El signo lunar nos va a hablar de nuestras primeras experiencias de vida que muchas veces tienen que ver con una percepción inconsciente. ¿Cómo yo lo sentí? ¿Cómo lo viví cuando yo estaba dentro de la panza de mi mamá? Inconsciente he registrado toda la información, mi búsqueda de seguridad, cómo estaba en ese universo donde yo lo tenía todo: alimento, protección, seguridad, confort. Puede que enraizado en esta dimensión, que es la vivencia intrauterina o los primeros años de vida, que también están simbolizados y representados por la luna, haya tenido una cantidad de factores omnipresentes. Factores que hayan podido brindar unos aspectos de destrucción, de transformación, como sería una luna en caída en Escorpio, o unos factores de estabilidad, de comodidad, de nutrición, de confort, de calor, como podría ser una luna exaltada en Tauro, por ejemplo. Entonces el signo lunar tiene que ver con mi instinto, cómo yo registro esos primeros años de vida y dónde voy a estar posteriormente buscando esa seguridad, dónde voy a estar buscando esa tranquilidad, dónde y cómo voy a actuar, donde mi comportamiento se va a manifestar de una forma que está mucho más ligado al inconsciente, al instinto primordial, primitivo, vamos a decir. Eso es el signo lunar. Tiene que ver con cómo yo soy, dentro de qué ámbito me voy a estar desarrollando en mis primeros años de vida, y como ya sabemos que los primeros años de vida hasta los 5 o 7 años son los más importantes para el desarrollo de nuestra personalidad, el signo lunar va a registrar todas estas formas y estos aprendizajes. Por lo tanto, el signo lunar va a estar muchas veces un signo donde yo me voy ubicando cuando estoy en la búsqueda de la seguridad. El signo lunar va a tener que ver con cómo yo voy a ir manifestando esa necesidad de protección. El signo lunar va a estar vinculado con un estado de inmadurez, un estado de dependencia. No obstante, a un adulto, si yo no he estado viviendo y equilibrando mis vivencias del pasado de la infancia, puede que me quede en este aspecto lunar. Hay muchas formas de verlo en astrología, pero digamos que, en resumen, no es porque yo soy un adulto que me he retirado de la luna. Puedo estar en búsqueda de esa luna y va a ser problemático realmente para mi desarrollo. El signo ascendente, ¿qué es? El signo ascendente es el signo que se levanta al horizonte del planeta al este cuando yo voy naciendo. Entonces, básicamente, es el signo que se puede percibir en el horizonte del planeta y que va a ir ascendiendo en el momento de mi nacimiento, si de mi carta natal se trata. Entonces, ese signo ascendente asciende y con él yo asciendo, con sus propiedades, con sus características, yo voy ascendiendo y desarrollándome.
De aquí que es importante que no solamente tomemos en cuenta realmente el signo ascendente, sino también los planetas que están ascendiendo. Los planetas que se encuentran en la casa 1, que es la casa del ascendente. Cuando llamamos al ascendente, tiene que ver ya sea el signo que rige el ascendente, el planeta regente del ascendente y sus características, y los planetas ocupantes del ascendente y sus características. Todo esto es conforme a lo que podríamos llamar la casa 1 o la casa del ascendente, que es precisamente la casa que se encuentra entre el horizonte y un poquito debajo de la superficie de la Tierra. Esa es la casa 1. Si vamos por encima, estamos hablando de la casa 12, que también tiene una influencia increíble en nuestra carta natal, pero de la cual no vamos a hablar hoy. Entonces, ¿qué significa el ascendente? ¿Por qué es tan importante? Porque el ascendente describe mi cuerpo físico. También los primeros años de vida, más consciente, pero en un escenario exterior. Es decir, el ascendente me va a hablar de las características que me rodean, de las personas que atraigo, de los escenarios que me llegan en la vida como factor de destino en toda la vida. Desde que voy naciendo, obviamente, pues siendo la luna primaria, pero el ascendente se desarrolla. Así, si tengo un ascendente en Géminis, voy a nacer y crecer en un ámbito donde los libros son importantes, donde el conocimiento es importante, donde hay una gran cantidad de fragmentación que me va a ayudar a mí a desarrollar mi capacidad vincular, etcétera, etcétera. Entonces el ascendente define qué es lo que voy a vivir inicialmente proyectado como factores y ámbitos exteriores, pero a través de los cuales va a ser tan omnipresente esa vibración o esas vibraciones que progresivamente voy a amaestrarlas, por así decirlo, y volverme realmente una persona que va a encarnar las propiedades de mi ascendente. Inicialmente es inconsciente, está por fuera, y progresivamente me voy a impregnar de esas características y aprendiendo a hacerlas propias, hasta que yo me voy identificando con el ascendente. Eso es. Y a cambio el signo solar, mucho más fácil de comprender, es mi centro, mi identidad y mi personalidad, mi confianza, mis talentos, mis cualidades, mi forma de brillar, la forma que yo tengo para resaltar e ir irradiando bajo mi centro de poder. El Sol es el centro de nuestro sistema solar, todo gira alrededor. Pues bien, en la carta natal es igual. El Sol soy yo, mi identidad y mi centro, mi yo, mi ser. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la luna, el sol y el ascendente? Pues básicamente el sol es lo que yo soy, la luna es lo que yo fui y el ascendente es lo que voy a llegar a ser, es lo que voy a desarrollar. Entonces, muchas veces la lectura puede ser confusa en función de esos factores, de estos 3 factores, pero de muchos más de la astrología. Obviamente deberíamos tomar en cuenta Mercurio, Venus, etcétera, pero no fragmentamos el conocimiento para poder aprender pautas por pautas y desarrollar una comprensión que sea realmente bien enraizada, porque si mezclamos todo al principio no vamos a entender nada. Entonces, hablando de la luna, del sol y del ascendente, básicamente el concepto es el siguiente. Yo vengo de la luna, yo soy el sol y yo me dirijo hacia el ascendente. ¿Qué es lo que implica eso cuando muchas veces los signos que son representados por la luna, el sol y el ascendente son muy diferentes? Bien, tenemos una trilogía importante. Todos los escenarios son posibles y no lo vamos a sumar y a resumir todos hoy porque existen muchísimas posibilidades, razón por la cual los libros de astrología jamás nos van a poder dar un diagnóstico preciso, ni ningún tipo de libro de astrología o de enciclopedia o de recetario astrológico. Podemos tener la luna en Libra, el ascendente en Géminis y el sol en Cáncer, por ejemplo. Mientras que si la luna y el ascendente están en aire, voy a desarrollar un conocimiento, estar afín con las relaciones, con mi necesidad de experimentar un nivel de libertad y de espacio grande, pero mi sol está enraizado en la búsqueda de seguridad, del hogar y de la familia, la identidad por memoria y pertenencia. ¿Qué va a primar ahí? Entonces, la dificultad reside en que muchas veces nosotros no es que cogemos, obviamente lo hacemos, pero no es que cogemos un poquito de la luna, un poquito del sol, un poquito del ascendente, sino que polarizamos expresando, identificándonos con todas las características de alguno
o algunos signos. Y esto muchas veces va a ser más fácil de ver a través del porcentaje de elementos que tengo en mi carta. Pongamos el ejemplo de que yo tengo 60% de aire y que yo tengo 10% de tierra, 20% de fuego y 10% de agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tengo tanto aire, probablemente me va a ser mucho más fácil identificarme con aquellos signos de aire. Si tengo mi luna en Acuario o mi ascendente en Géminis, va a ser mucho más fácil para mí identificarme con esos signos que si tengo el sol en Tauro, por ejemplo. Entonces ahí que fácilmente me voy a proyectar en mi ascendente Acuario, porque tengo 60% de aire, que me queda mucho más fácil ir y dirigirme hacia esa vibración que me es mucho más fácil de manejar, creativa de expresar, que un sol en Tauro que representa lo que soy, pero con cierta dificultad. ¿Por qué? Porque no tengo mucha tierra. Entonces, volverme tan práctico como el Tauro cuando yo tengo poca tierra en mi carta va a ser mucho más difícil. Voy a ser mucho más versátil, ¿no? Como el aire. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando sucede que yo me identifico o con el sol, o con la luna, o con el ascendente? Pues los demás factores, si yo no me las apropio, y en un principio de la vida es imposible identificar y apropiarse realmente de lo que soy en todos los aspectos de mi carta natal, entonces voy a empezar a proyectar esa perspectiva, esa información. Es decir, si por ejemplo tomamos un ejemplo, de ser ascendente Acuario y sol en Tauro, es decir, en cuadratura además ambos, entonces si tengo 60% de aire, me proyecto, me identifico con el ascendente Acuario y el Tauro se va a ir proyectando por los demás, por situaciones, personas, que va a encarnar esa vibración taurina de inercia, de estabilidad, de terquedad, de enfoque, de obstinación, de materialismo, de comodidad, ¿no? Del campo práctico, pragmático, que me va a llegar por destino constantemente. Entonces, cada vez que yo quiero hacer un cambio, tengo una idea sumamente creativa acuariana, que es mi ascendente con el cual voy a estar fácilmente interactuando, pues me va a llegar algún factor taurino que me va a decir espera, y me voy a frustrar tremendamente, ¿no? Obviamente es mucho más común que sea al revés, es decir, que yo me voy identificando con el sol, en este caso con Tauro, y que me llega el ascendente con el cual voy a tener que aprender y realizar un aprendizaje donde los factores, situaciones y ámbitos externos me van a llegar por destino, pero no se evidencia en función de la cantidad de elementos que tengo en la carta. Y esa es la mejor forma para mirar dónde me estoy enraizado y dónde se me va a brindar la vida experiencias de proyección. Así que básicamente la única forma de realmente poder expresar el mayor nivel de libre albedrío posible en relación a toda mi carta natal, o en este caso la luna, el sol, el ascendente, es entendiendo y apropiándome de todos los factores. Si yo tengo autoconciencia de eso, me va a ser mucho más fácil lidiar con los asuntos y problemáticas que se me van a presentar. Nosotros somos todo nuestra carta natal, pero inicialmente no podemos impregnarnos de todo, entonces a veces nos quedamos en la luna, ¿no? Porque ahí estaba muy bien todo, y ahí de alguna forma, por alguna razón me quedé. Entonces mi ascendente y mi signo lunar van a ser proyectados por situaciones exteriores sobre las cuales no tengo poder ni control. Mientras que si aprendo a saber que pues yo tengo la luna en Géminis y que pues mi forma de buscar seguridad es a través del conocimiento de las relaciones, de la palabra, básicamente, puedo tener también el ascendente Tauro que me brinde una necesidad de desarrollar estabilidad, enraizamiento, ¿no? Y de poder tener continuidad en lo que yo hago, y tener un sol enraizado en Leo donde exteriorizo un nivel de creatividad, de fuerza y de liderazgo muy poderoso. Eso es lo ideal. Pero antes de que uno tenga la madurez, por eso siempre pienso y digo que un buen Saturno es la clave del crecimiento, ya que el Saturno estructura nuestra columna vertebral. A raíz de todos estos factores,
generalmente mientras voy creciendo y aprendiendo a conocerme, voy a proyectar. Me voy a quedar en el Géminis cambiante lunar que busca el conocimiento porque está en búsqueda de la seguridad, y dejar de pronto ese sol en Tauro de lado, donde generalmente voy a ser demasiado cambiante y no enraizarme en lo que me es propio, y dejar mi ascendente que sea a cargo de la vida para traerme todos los cambios acuarianos repentinos e imprevisibles hasta que yo empiece a darme cuenta que esa es mi vibración y que yo me la tengo que apropiar. Básicamente la clave de todo reside ahí: apropiarme de mi luna, de mi sol, de mi ascendente y de lo demás de mi carta natal. Pero obviamente, como les digo, si uno está muy enraizado por desigualdad de elementos o de experiencias, o tener que sanar una relación, una experiencia del pasado lunar, me puedo quedar ahí. Me puedo quedar estancado en el signo solar, en el signo ascendente o en el signo lunar. Y no es conveniente porque si no polarizo. Especialmente cuando, por ejemplo, voy a tener un sol en Libra y un ascendente Aries. Porque mi forma de ser siempre va a estar en búsqueda de la armonía, del equilibrio, por más efímero que sea, mientras que mi ascendente va a decir: tienes que asumir, tienes que decidir, tienes que lanzarte y liderar, tienes que desequilibrar necesariamente, tienes que violentar de alguna forma, tienes que mover la energía. Mi sol va a quedar: no, yo no quiero destabilizar nada. Mi ascendente dice: tienes que desarrollar la capacidad de decidir y de estabilizar. Entonces, si me quedo enraizado en el Libra o en Sol en casa 7, porque pues muchas veces si tengo ascendente en Aries y que estoy Sol en Libra, pues además voy a tener este Sol en casa 7, ¿no es cierto? Entonces básicamente tengo dos formas: o me apropio de mi ascendente Aries y exijo mi necesidad de desarrollar esa capacidad de decisión y desequilibrar las cosas, o lo dejo para que la vida se encargue. Yo me quedo en el Libra, me gusta cuando todo está bonito, cuando todo el mundo está contento, y no me encargo del ascendente. ¿Qué pasa ahí? La vida se encarga del ascendente. Y ahí es cuando se fracturan las relaciones, se generan los conflictos y tantas más cosas van a pasar. Entonces yo voy a decir: pero no soy yo, a mí no me gusta eso. No me gusta que haya conflicto, que haya violencia, agresividad. Eso es el ascendente Aries y a mí no me gusta eso. No, no es que se trate de gustarte o no, es que es parte de tu vibración. Y si te llega es porque nosotros somos imanes. Exteriorizamos energéticamente un nivel de vibración que nos es propio. Y si no lo asumimos, nos llega por destino hasta que entendamos que hace parte de nosotros. Eso es fundamental. Entonces, cuando hay diferencias entre algunos signos de estos que son importantes, lunar, solar, ascendente, básicamente el aprendizaje es este. Tenemos que identificar con esa polarización, desarrollar la capacidad de equilibrio, pero también de decisión. Y cuando hace ambos, se empodera sobre el libre albedrío y la vida va a decir: está expresando su energía, no tengo que traerle más. Y ahí se consolidan las cosas. Lo podremos generalizar hasta el punto de cuadratura y trígonos, ¿no? Por mucho que decir. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el Sol y el ascendente, por ejemplo, o la Luna y el ascendente, son del mismo signo? Pues ahí genera mucha fuerza de ese signo, es decir, me voy a impregnar con demasiada potencia de los aspectos vinculados con ese signo. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que si yo tengo Sol en Aries y ascendente Aries, pues mi potencia ariana es tremenda. Por poco que yo tenga mucho fuego en mi carta y voy a ser básicamente un guerrero dispuesto a la lucha en todo momento. Entonces tengo unas cualidades exacerbadas vinculadas con la fuerza ariana, el liderazgo, el inicio, el impulso, la decisión, etc. Pero demasiado fuertes, que va a desequilibrar el resto de la carta y que va a generar conflictos. Entonces es bueno en el sentido de que lo que yo soy y lo que yo voy a llegar a ser es la misma vibración, me va a hacer simple en ese sentido, pero al mismo tiempo lo demás de la carta va a estar balanceado, porque finalmente se trata de todo desarrollo personal y espiritual, trata del equilibrio. Si yo no manejo un buen nivel de equilibrio, la vida se encarga de enseñármelo. Es mejor que yo me encargue y que yo me esfuerce para desarrollarlo, ¿no es cierto? Entonces, si tengo Sol y ascendente en Aries, que nací al amanecer, va a ser complicado.
Tengo grandes cualidades expresadas a través de esa vibración, entonces voy a ser seguramente un buen guerrero, puedo trabajar artes marciales, voy a ser una persona de liderazgo, de emprendimiento, bueno, de muchas cosas que van a ser muy buenas. Voy a necesitar un nivel de velocidad grande, un nivel de emprendimiento y de riesgo y tal. Pero estas características van a ser tan fuertes que pues ya a la hora de asumir pareja y de balancear las cosas va a ser mucho más complejo. A la hora de asumir un Mercurio en Piscis va a ser mucho más complejo. A la hora de asumir un Venus en Tauro va a ser más complejo. Entonces, todo depende del resto de la carta. Por supuesto, estamos haciendo ciertas generalidades para generar entendimiento, pero hay que consultar lo demás de la carta, que es absolutamente fundamental para llegar a un nivel de comprensión. Decimos, la carta natal, la astrología es extremadamente compleja y eso hace su riqueza. Si nosotros la reducimos a algo simple, sencillamente se pierde el entusiasmo de aprender astrología. Y es lo que pasa desafortunadamente a la hora actual. Muchas veces hay un reduccionismo astrológico que no tiene que ver ahí y que hace sufrir mucho el campo de estudio de la astrología. Pero necesitamos fragmentar el conocimiento en principio para aprender bien las bases y luego poder amaestrar la interpretación de ese lenguaje ancestral milenario. Espero que este video te haya servido para entender un poquito, reflexiona sobre dónde está tu luna, tu sol, tu ascendente. Obviamente, dependiendo de los aspectos, se va a complejizar mucho más y enriquecer mucho más la lectura, pero inicialmente, viendo un poquito cómo están esas vibraciones, vas a poder saber dónde te estás ubicando y en función de esto, cómo equilibrar las demás. Te mando un abrazo y espero que este video te haya resultado constructivo.